El COVID-19, después de un año presente en Guatemala, ha dejado más de 225,000 personas contagiadas y cerca de 7,500 fallecidos, según datos oficiales. Pero en las comunidades es otra realidad que se vive fuera de las estadísticas oficiales y que les ha tocado enfrentar comunitariamente. Me llamo Miriam Consuelo Coyos, soy originaria de Patzún, Chimaltenango. Soy lideresa de acá de mi comunidad. Cuando llegó esta enfermedad que le dicen COVID-19, fue muy impactante para nosotros aquí en nuestra población Patzún. En primer lugar, esto para nosotros es una enfermedad nueva y mortal. Fue impactante porque nosotros acá en nuestro pueblo de Patzún nos dieron el cordón sanitario que le dicen, que costó entenderlo. Una persona puede salir y entrar a las comunidades. Da para conocer que ya se registra el primer caso comunitario. ¿Qué quiere decir el caso comunitario? Costó entenderlo, que es un cordón sanitario, pero a la larga, viendo la realidad, cómo estuvimos en esta etapa del encierro. Sufrimos bastante como población porque encerraron lo que es supermercado, las iglesias, iglesia católica, iglesia evangélica, al igual también el mercado, que uno necesitaba sus cosas, y de verdad que fue muy, muy lamentable esta enfermedad que nos llegó este año, pues verdad, que otra de las cosas también, que fallecieron muchas personas, y fue muy, 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 muy impactante. Escuchaba a cada persona en su terraza, gritaba, ¿verdad? Y como que nos daban un grito de aliento, por decir así. Gritaban unos ahí con sus gorgoritos, con ollas, tapadera de ollas, sonando para que todo el mundo que toda la comunidad, de todas las personas del pueblo, pues salían en sus terrazas. Y también a la vez cantaban el Patzún de mi recuerdo, que eso nos hizo llorar. A mí me hizo llorar bastante. ¡Que viva Patzún! ¡Que viva Patzún! Sufrieron más los jóvenes, que ellos necesitaban trabajar fuera del municipio. Y cuando les decía así, decían que son de Patzún, y fue mucha la discriminación, que no los dejaban trabajar, y los que estaban trabajando los despidieron porque ellos son de Patzún, y que decían que Patzún era el nido del COVID, y fue mucha de la discriminación. La organización comunitaria, la solidaridad y la empatía han hecho en varias comunidades que el impacto generado por el COVID-19 se sienta menor para los pacientes y sus familias. No nos ayudamos entre vecinos, mirábamos que de verdad que a veces se miraba que la familia se enteraba uno, porque la familia no los ponían en cuarentena. El aprendizaje para nuestra comunidad es ser más solidario, ser más antes decíamos éramos más sociables, pero como que eso fue un límite que nos dio el COVID. Entonces lo que vi yo ahorita es ser más sociable, ser más ayudar, pues por decirlo así, ayudar a las personas, así también la convivencia, para mí nos unió más la convivencia familiar. El COVID-19 sigue presente. Tenemos que mantener vivas y promover las prácticas y conocimientos ancestrales para enfrentar esta y futuras enfermedades. Mismas experiencias que debemos dejar para las siguientes generaciones de nuestros pueblos.